¿Qué tal, amigos? Buena jornada para todos, el gusto de saludarlos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Club a través de todas las redes sociales del 1410 Fútbol Club, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Nos pueden buscar a través de @1410 Fútbol Club. En mi caso puntual me pueden buscar a través de Twitter, Rodrigo Díaz Uy, en Instagram, @rodrigodíaz.uy, y también nos pueden ver a través de RTV. El gusto de compartir una nueva jornada con ustedes, con estas historias del club. Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de 1410 AM, lunes y viernes a las 19 horas, con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy vamos a contar una historia que... Hay una parte de la historia que es conocida y hay una parte de la historia que no es tan conocida y que se desarrolló sobre finales de la década del 70 y principios de los 80. Si digo Ayrton Senna, creo que no tengo que decir mucho más. Para los que nos gusta el automovilismo, creo que ya está todo dicho. Y para los que no les gusta el deporte motor, es quizás de esos pocos deportistas que han surcado los circuitos de todo el mundo, que son reconocidos más allá de aquellos que les gusta el deporte, sino que es prácticamente ya un personaje conocido a nivel internacional y aún muy extrañado en el mundo del motorsport, y ni que hablar también en lo que es la Fórmula 1 en particular, y que dejó una marca importante. Piensen simplemente la cantidad de Ayrton que deben conocer ustedes, que tienen menos de 30 años, y son unos cuantos, en Uruguay, en Argentina, y ni que hablar, por ejemplo, en Brasil, la tierra natal de este piloto. Pero vamos a contar la historia de cuando Ayrton Senna corrió en Uruguay. No fue obviamente en el cenit de su carrera, no fue cuando era la gran estrella internacional de la Fórmula 1, pero sí en sus años formativos compitió en dos ocasiones en dos sudamericanos de karting. Uno que es bien conocido y otro que es una historia no tan conocida y que vamos a contar en esta jornada en Historias del Club. Nos trasladamos a repasar qué pasaba en el mundo y en Uruguay entre los años 77 y 80, los años en los cuales estamos concretamente comentando la historia del día de hoy. En el año 77, a nivel internacional, en Estados Unidos asumía la presidencia Jimmy Carter, siendo el Partido Demócrata quien volvía al gobierno luego de dos periodos en los cuales había estado gobernando Richard Nixon y Gerald Ford tras el Watergate en el país norteamericano. Jimmy Carter asumía la presidencia con una propuesta más centrada en los derechos humanos, y eso para las dictaduras que gobernaban en el Cono Sur no era para nada una buena noticia. Tampoco fue el gran cambio, pero sí una política más centrada en los derechos humanos que cortó, digamos, varias complacencias que tenía el Partido Republicano en el gobierno hasta ese momento con los regímenes de facto que teníamos en esta parte de América. En Uruguay, en el año 1977, estaba gobernando Aparicio Méndez, siendo el tercer hombre que colocaba la dictadura como jefe de Estado en ese momento tan difícil de nuestra historia. También en ese año 77, en lo que se estaba dando a nivel internacional, se puede comentar que todo Sudamérica estaba bajo regímenes de golpes de Estado. Argentina, que ya tenía la terrible junta militar presidida por Jorge Rafael Videla. En Chile era Augusto Pinochet quien gobernaba el país. En Brasil, quizás la más abierta por ser las más viejas de las dictaduras que gobernaban en esta parte del mundo, empezaba a generarse una cierta apertura que durante la primera parte de la década de los 80 culminaría en lo que fue la transición a la democracia en el año 1985. ¿Qué pasaba en nuestro mundo en ese momento? En lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Se desarrollaba lo que era el sudamericano de karting en el circuito ubicado en el Parque Rodó del departamento de San José, el kartódromo Luis Serra, que ha sido renovado y que ha albergado otros sudamericanos de karting en los últimos años. Concretamente en el 2014 el trazado Maragato volvió a albergar el máximo certamen continental de las ruedas pequeñas, como se le suele decir a el karting. Y venía en esa competencia un joven paulista. Había sido el campeón de karting del torneo de Sao Paulo en el año 1976 y venía a representar a Brasil en esa jornada. Era Ayrton da Silva. Y usted dirá, estamos hablando de Senna. Sí, estamos hablando de Senna. Pero en ese momento Ayrton utilizaba el apellido legal que le correspondía, el apellido paterno. Venía a correr como Ayrton da Silva. Luego, más adelante, ya cuando empezó a trascender su nombre en Europa, a principios de la década de los 80, decidió correr con el apellido materno, Senna. Y ahí lo que es la leyenda de este brasileño. Cuenta justamente que en el torneo desarrollado en el año 1977, de los cuales aquí vamos a observar un material fotográfico bastante importante
que bueno, pudimos allí encontrar para esta edición de Historias del Club, se muestra cómo el brasileño fue de los más rápidos durante todo el fin de semana, inclusive llamando la atención de muchos de los cronistas y de los pilotos que venían de todas partes del continente a ver la competencia diciendo este tal Da Silva es bueno. Y sería bueno, ni que hablar, porque lograría ganar el campeonato sudamericano en esa jornada del año 1977 en tierras maragatas. Ayrton Senna, concretamente en el cartódromo Luis Pedro Serra de la ciudad de San José, lograba también la posibilidad de competir en el Campeonato Mundial de Karting, situación que iba a tener su primera vez en el año 1978 para el piloto brasileño, que siguió compitiendo los sudamericanos de karting en esos años. Los demás pilotos lo describían como un tipo muy tímido, muy centrado en el coche, muy centrado en lo que era su preparación, un profesional al 100% del deporte automovilístico. Inclusive se dice que era lo único de lo que hablaba, como que el chico de 17 años en ese momento, cuando pisó tierras maragatas, era monotemático, era el automovilismo su vida, su pasión, y era el tema que tocaba, no había otro. Cuenta la leyenda que en uno de esos campeonatos sudamericanos que se desarrolló en la República Argentina, en una noche, uno de los pilotos locales tenía un par de hermanas y llevaron a todas las amigas a un baile con los pilotos. Dicen que Senna no bailó con ninguno, para ver un poco también el carácter introvertido de ese piloto que después, por ejemplo, cuando ya era famoso, se hablaba muchísimo de esa espiritualidad que tenía el brasileño, ese, por ejemplo, o esos títulos que muchas veces tenía la prensa europea cuando él contaba, por ejemplo, que, no sé, como que se había sentido en un trance dando una vuelta, por ejemplo, en aquella calificación histórica de Mónaco, y que los medios italianos titulaban Senna parla con Dios, Senna habla con Dios, mostrando un poco el carácter del piloto brasileño ya en esas primeras épocas bastante introvertido. Esa es la conocida, es la que todo el mundo siempre dice cuando habla de la biografía de Ayrton Senna. Pero hubo una segunda vez que el piloto brasileño corrió en Uruguay. Nos trasladamos entonces al año 1980, donde el mencionado Jimmy Carter, que hablábamos al principio del video, perdía las elecciones con Ronald Reagan en los Estados Unidos, siendo un respiro para las dictaduras del Cono Sur que veían finalizada la política de derechos humanos de Jimmy Carter que tanto les había complicado. En el caso de nuestro país continuaba el gobierno cívico-militar, que en ese 30 de noviembre del año 80 presentaba un proyecto para reformar la Constitución que fue rechazado por la ciudadanía y que iniciaba una transición política que desembocaría en el retorno a la democracia en el año 1985. En materia deportiva, Nacional era campeón de América y del mundo. Le gana al Inter la final de América con aquel éxodo masivo de hinchas de Nacional en Porto Alegre y con la victoria 1-0 en el Estadio Centenario, mientras que a principios del año 81 lograba lo que era el campeonato del mundo ante el Nottingham Forest en la primera copa realizada en suelo japonés. En tanto, yendo directamente a nuestra historia, en el año 1980 el circuito del Real de San Carlos, muy cercano al hipódromo y al histórico lugar, la Plaza de Toros, ubicada en la capital del departamento de Colonia, albergaba lo que era un nuevo sudamericano de karting, y ahí el que venía era Ayrton Senna, ya no era más Ayrton da Silva. Competencias 2, títulos en juego 2. El primero, Ayrton Senna, lo gana en una competencia muy interesante en la cual marcan las crónicas de la época que peleó cabeza a cabeza con Jorge Soler, el ingeniero que luego sería campeón sudamericano y piloto de superturismo en nuestro país. Venía peleando cabeza a cabeza con Jorge Soler y sin embargo el uruguayo, por una agresiva maniobra de Ayrton, marcan las crónicas de la época, termina abandonando la competencia y siendo ya sin oposición el triunfo para el piloto norteño. Mientras que en la segunda carrera el brasileño fue excluido por un toque que lo marginó de la competencia por una descalificación marcada por los comisarios de pista. ¿Qué fue lo que sucedió? Como anécdota en esa segunda competencia, que cuando se da la entrega de premios de los dos campeonatos, Ayrton Senna realiza un discurso frente a todos los pilotos diciendo: ustedes me robaron la victoria, ya mostrando el carácter del brasileño que se vería posteriormente en la Fórmula 1 en un montón de situaciones, sobre todo en aquella encarnizada lucha de finales de los 80 y principios de los 90 con el francés Alain Prost y aquellas históricas carreras en Suzuka en el 88 y en el 89. Fueron las dos veces en las cuales el brasileño compitió en nuestro país, el 77 y el 80. Una historia
donde uno de los mejores deportistas de la historia compitió en suelo nacional. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, @1410 Fútbol Club, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. En el caso personal, me pueden seguir en Rodrigo Díaz Uy en Twitter, @rodrigodíaz.uy en Instagram y Rodrigo Díaz en Facebook. Ha sido un gusto realmente compartir esta historia del club junto a todos ustedes aquí en las redes sociales del 1410 Fútbol Club, también en RTV. De mi parte, muchas gracias, ha sido un placer. Nos reencontraremos en una próxima ocasión. Buena jornada para todos, hasta siempre.